menos del 1%. Provocó la derrota del doble del ejército madianita, que era cuando habían 32,000. Menos del 1% hizo una gran proeza. Quizás Dios nos esté llamando a que menos del 1% sea suficiente para que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Bienvenidos sean a una nueva emisión de los programas radiales de Casa de Alabanza. En esta ocasión, nuestro hermano Daniel Mendoza nos trae un mensaje basado en la maravillosa, épica e inspiradora historia de Gedeón y su ejército conformado con menos del 1% del que tenía originalmente. Buenos días, amados hermanos. Un placer estar con ustedes otra vez aquí en este programa de radio, el cual se titula El menos del 1%. Voy a hablar acerca de la batalla de Puebla. Ustedes saben que la batalla de Puebla se desarrolló el 5 de mayo de 1862 entre las tropas reales del emperador Napoleón III, comandadas por el general francés Charles Ferdinand de Latillé, conde de Lorenzes, con un total de aproximadamente 4,100 soldados, con un total de 6,200 soldados, mientras que el ejército dirigido por el general Ignacio Zaragoza tenía bajo su mando 4,200 soldados y 4 generales encargados de 4 brigadas de artillería, infantería y caballería. Estaban en Puebla y comenzó el ejército francés a arribar al lugar del encuentro de batalla a las 6 de la mañana. Se habían cavado zanjas previamente alrededor de los fuertes de Loreto y Guadalupe. A las 9 de la mañana se hace formación y a las 9:30 suena el primer cañonazo, en el cual daban comienzo las hostilidades, de acuerdo al informe de Ignacio Zaragoza al presidente Benito Juárez. La batalla se arreció a las 12 del día, haciéndose los primeros enfrentamientos de infantería cuerpo a cuerpo. A las 12:30 se dan los primeros ataques de la artillería mexicana, y la caballería francesa había hecho gala de su despliegue. Alrededor de las 4 de la tarde comienza un aguacero. No se esperan esto los franceses. La caballería dirigida por Miguel Negrete y Porfirio Díaz espera una vez que haya terminado el ataque de la artillería mexicana, y lanzan su caballería al último y provoca una derrota dolorosa al ejército del conde de Lorenzes, levantándose así la bandera mexicana en todo lo alto, mencionando las famosas palabras de Ignacio Zaragoza al presidente Juárez a las 5 de la tarde con 5 minutos vía telegráfica: Señor presidente, las armas nacionales se han cubierto de gloria. El tamaño del ejército era de 6,200 soldados, mientras que el del ejército mexicano era alrededor de 4,000 soldados en promedio. Lo superaban con un 25% de las fuerzas, un 50% de armamento y un 90% de experiencia. De los 4,000 soldados mexicanos, solamente 1,100 habían tenido experiencia previa en la milicia, y todos los demás fueron entrenados en un lapso de una semana y reclutados como voluntarios, todos voluntarios. Los jinetes eran los que tenían mayor experiencia, que eran 550 jinetes, pero el resto sin ningún tipo de experiencia para portar un arma, menos dispararla. Manejaban bien los machetes y los azadones, pero no menos enfrentar al mejor ejército del mundo. El mejor ejército del mundo desde 1815, en la batalla de Waterloo, en la cual Napoleón Bonaparte sufrió la derrota definitiva. No habían tenido derrota desde 1815. Desde 1815 hasta 1862 el ejército francés no había sufrido ni una sola derrota, ni una. Habían logrado con creces el triunfo en la conquista de Argelia, en la batalla de Argelia, y también habían logrado un triunfo aplastante sobre Vietnam, previo a la intervención francesa en México. El conde de Lorenzes había sido condecorado con muchísimos reconocimientos por parte de Napoleón III, y era el general
máximo del ejército francés. Mandó sus mejores cartas el emperador Napoleón III para conquistar México y poder invadir Estados Unidos. Pero no lo logró. El ejército mexicano, con muchas agallas, con toda la valentía, con todo el patriotismo y con muchísimas tácticas de guerra que Europa no conocía, derrotó al ejército francés y fueron la comidilla de Europa hasta marzo de 1863, en las cuales naciones cercanas como Prusia, Alemania, España, Inglaterra e inclusive Italia comentaron: el mejor ejército del mundo fue derrotado por un ejército tropical, siendo los encabezados de esta trágica derrota la comidilla de todos los días hasta el siguiente año de su derrota. Vamos a hablar acerca de la ventaja que Dios da. Aquí estamos hablando de una batalla pues que apenas superaron en número un 25% de los soldados. Pero quiero hablar de un hombre que con su ejército representaba menos del 1% de soldados contra los que se iba a enfrentar. La cantidad de soldados que tenía comparados con el otro ejército eran infinitamente inferiores. Nos vamos a ir por favor al libro de los Jueces, capítulo 7, versículo 4 en adelante. Dice: y Jehová dijo a Gedeón, voy a leer desde el versículo 1, es Jueces capítulo 7, versículo 1, dice: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jaroth, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Esto significa que el ejército de Israel, bajo las órdenes de Gedeón, tenía en promedio, sin más ni menos, 32,000 soldados, que iban a enfrentar a un ejército que prácticamente era el doble. 32,000 soldados, de los cuales 22,000 se regresaron, nada más se quedaron 10,000. Dice el versículo 4, Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, de allí te los probaré. Y del que yo te diga vaya esté contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga esté no vaya contigo, al tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Qué significa esto? Los soldados israelitas que se doblaran sobre sus rodillas y empezaron a tomar agua como perros, o doblando las rodillas también, y llevándola como la lengua, o sea, con la lengua lamiéndola directamente sobre sus rodillas, o de plano postrados como perros, esos no iban a ir. ¿Quiénes iban a ir? Los que tomaban el agua en sus manos y la llevaban a su boca. ¿Por qué? Porque esto hablaba de vigilancia. Cualquiera que se echara sobre las aguas, pues no tenía oportunidad ante un ataque de levantarse, de sacar el arma, de defenderse. No podía tener oportunidad porque estaban postrados tomando el agua. Mientras que los otros soldados, los 300 soldados que escoge el Señor, son soldados que están vigilando todo el tiempo, tienen la mirada arriba y solamente agachan un poco para tomar agua con sus manos juntas y la llevan a su boca sin dejar de vigilar alrededor, dándoles oportunidad de defenderse. No digo que esto haya sido el factor que Dios escogió, pero Dios escoge. Entonces con 300 soldados se queda Gedeón, 300 nada más y él. De esos 300 soldados, comparados con los 32,000 que tenía antes, estamos hablando de que es el 0.97% con lo que se quedó. ¿Me doy a entender?
el 0.97% de los soldados que tenía ahorita en sus manos, es con eso con lo que se queda. Es decir, que aproximadamente el 99.17% se fue. Ni el 1% se reunió. Ni siquiera el 1% de soldados se reunió. El 1% hubiera sido 320 soldados. Pero no. Fueron 300 soldados, ni siquiera el 1%. El 99% se fue. Ya sea por miedo o por una entrega total al agua y a satisfacer su sed. Pero los que se mantuvieron vigilantes y atentos a que estaban en un tiempo de guerra, esos fueron los que se quedaron. 300 soldados, ni el 1% fue con lo que Gedeón se quedó. Y todos sabemos la historia. Gedeón continuó, y a pesar de ello, como dice el versículo 20, los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, que habían tomado en la mano, y tomaron con la mano izquierda las teas y con la derecha las trompetas que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército de los madianitas echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 soldados tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno de los madianitas contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército madianita huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meholá en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes de que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán, tomando a 2 príncipes de los madianitas, a Oreb y a Zeb, a los cuales mataron. Menos del 1% provocó la derrota de el doble del ejército madianita, que era cuando habían 32,000. Menos del 1% hizo una gran proeza. Quizás Dios nos esté llamando a que menos del 1% sea suficiente para que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Menos del 1%. Quizás nos reduzcan el salario. Quizás se vean reducidas nuestras fuerzas. Quizás se vean reducidos nuestros recursos, nuestra confianza, nuestra lógica, nuestro valor. Pero menos del 1% es lo que puede tomar el Señor para darle una victoria a su pueblo. Quizás Dios te esté diciendo en estos momentos: es mucho lo que tienes, no vaya a ser que te alabes en mi contra y digas: por mi mano me he salvado. Quizás está reduciendo la posibilidad de tener mayor número de recursos para que Él sea tu único recurso, que Él sea tu única opción. Amado hermano, quizás Dios te está llamando a que con el menos del 1% Dios se glorifique en tu vida. Confía. Nuestra hermana Lupita nos ha dicho: confía en Dios. Es tiempo de confiar en Dios, es tiempo de conocerlo a Él. Amados hermanos, quizás este sea el momento de nada más tocar la trompeta y quebrar el cántaro y ver cómo Dios te salva. Con menos del 1%, Dios hace milagros. Con menos de 1, Dios hace maravillas. Porque con 12 apóstoles conquistó el mundo. Y con un solo Salvador se ha partido la historia. Amados hermanos, confiemos en Dios. No confíen en sus fuerzas. Quítense todo recurso. Quiten la mentira de sus corazones. Quiten el orgullo. Quiten todo aquello en lo cual se puedan apoyar, en su inteligencia, en su lógica, en sus habilidades. Despójense. Es mucho el pueblo con eso con lo que se pueden salvar. Quítenselo y dejen que Dios los salve. Que con el sonido de su trompeta Él nos rescate a todos. Dios les bendiga, amados hermanos. Cuídense mucho y que el Señor los lleve a buen puerto. Maranata, les amamos.